¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, a través de las frecuencias de la pluralidad, donde la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho de las audiencias es verbo, es XEADC Radio, las 7:60, queridos amigos, y con quienes nos hacen favor de retransmitirnos de manera diferida. Es un privilegio estar con ustedes. También pueden vernos ustedes en nuestro canal de YouTube y por supuesto en Grupo Radio Turquesa de manera retransmitida, de manera diferida en las frecuencias de La Pantera en la frontera norte del país. Y un saludo a Radio La Nueva República. Queridos amigos, una mesa extraordinaria que encabezan los maestros Leonardo Valadez, autor de la columna Causa y Efecto, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, de A Fuego Lento, también de su espacio Fuego Lento, todos miembros importantes del ámbito periodístico. Qué decir del maestro Juan Bautista, quien es coordinador de Voces Diario, maestro querido, además de que él es cofundador y presidente de la Fraternidad de Reporteros. Un abrazo, maestro querido. El doctor Rodolfo Ondarza Rovira, por supuesto, quien es defensor de derechos humanos, además de un científico reconocido, especialista precisamente en temas de epilepsia, es reconocido a nivel mundial. Ya platicaremos sobre este tema con él, muy interesante. Y por supuesto nuestra muy querida e infaltable Ceci Tapia, @solidaridad1000, quien está al tanto de los derechos humanos en nuestro club de periodistas y también en redes. Un abrazo, queridos maestros, a todos. Gracias, ingenieros Víctor Melara García, ingeniero Ciris, gracias Jonathan Álvarez, gracias Fran Tapia y por supuesto gracias Leo querido de Digital Vision. Muchísimas gracias, sobre todo a ustedes, queridos amigos. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, con esta visión muy clara que nos das en temas médicos, donde es preciso subrayar que priva en tu análisis el interés social, no es el interés económico, que eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces hay información que se mezcla, pero que mucho tiene de luego de publicidad, y me refiero a ligas y medios internacionales o locales que tienen algún tipo de interés. Aquí el doctor Rodolfo Ondarza Rovira nos ha tenido al tanto de lo que dicen nuestras autoridades mexicanas en el tema del coronavirus, pero sobre todo quisiera yo preguntarle al doctor sobre esto que se está dando mucho, sobre todo en Gran Bretaña, doctor querido, que es el COVID incidental, que es ni más ni menos que nos da pistas sobre lo que es la ola del Omicron. Algunos países está asombrando la cantidad, queridos amigos, de personas que acuden a los centros médicos de salud por una dolencia cualquiera que no tiene que ver aparentemente con el COVID, pero que sin embargo ahí se descubre que contrajeron esta enfermedad pandémica. Así es que es muy interesante estar al tanto de esta ola de Omicron, que independientemente de que rompe con la ola de contagios en el mundo, la comunidad científica se está apresurando a comprender el impacto real de esta última variante del coronavirus, que al parecer tiene diferentes maneras de manifestarse. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, te escuchamos con mucha atención y muchísimas gracias. A todos los compañeros les pido de favor poner en mute su aparato mientras los compañeros participan. Gracias. Adelante, doctor Rodolfo Ondarza. Muy buena tarde, Celeste. Muy buena tarde a todas las compañeras y compañeros, de quienes siempre aprendo mucho con sus comentarios de primera. Y pues un saludo a nuestros amigos de cabina y por supuesto a tu amable auditorio con nuestros mejores deseos para este 2022. Efectivamente, esta cuarta ola, la variante Omicron ha reemplazado a la variante Delta y la cantidad de contagios ha roto récords en diferentes países. A nivel mundial, la semana pasada pues llegaba a ser de más de 1 millón de casos al día.
de contagios, lo cual pues representa un verdadero récord a nivel planetario. Como tú bien dices, esta variante Omicron pues se considera también como una variante, digamos, incidental de lo que se ha hablado mucho en el Reino Unido, puesto que se trata de una variante, esta Omicron, que se detecta muchas veces una vez que entra el paciente por alguna otra causa al hospital. Es decir, uno puede entrar a un hospital por una fractura en un brazo, en una pierna, por una colitis, una apendicitis, lo que sea, y ya una vez en el hospital se detecta que además del problema principal por el cual había sido hospitalizado un paciente, además de eso está contagiado por esta variante Omicron, tiene COVID-19. Entonces, estos casos son muy grandes a nivel hospitalario, puesto que se ha llegado a hacer el conteo de 1/3 de los enfermos hospitalizados por COVID, 1/3 de ellos son incidentales, es decir, enfermos asintomáticos que se detecta como hallazgo el que estén contagiados por COVID, lo cual pues replantea a nivel internacional la forma, si estamos haciendo una forma adecuada de el conteo de infecciones o no, si se debe o no modificar un poco este conteo, o si estamos sobrevalorando a nivel mundial el número de contagios también. Para poder definir políticas públicas de salud, esto es sumamente importante. También vale la pena comentar que pues este porcentaje tan considerable de nuevos casos pues ha llegado a impactar también la capacidad hospitalaria en diferentes lugares del mundo. Simplemente aumenta el número de pacientes, aumenta el número de hospitalizaciones, también baja el número de personas, trabajadores de salud, que pueden atender a los pacientes, porque también se contagian. Entonces, no podemos bajar la guardia durante este problema de esta cuarta ola con Omicron. El otro punto, también interesante, es que la cantidad de personas jóvenes que están siendo contagiadas es cada vez mayor. Este es un punto importante, es un mensaje para la juventud, o sea, que ellos tienen también la obligación de ser solidarios con la sociedad y de cuidarse a sí mismos, cuidar a su familia, porque ahora los jóvenes son los que están teniendo una cantidad de contagios alta. Y el otro punto es que, a pesar de que inicialmente se decía que esta variedad Omicron pues es más leve, los síntomas pueden ser mucho menores, de menor gravedad, no necesariamente es así. Parece ser, hasta donde vienen las observaciones científicas en el orbe, que pues no es grave el problema a nivel pulmonar, probablemente no haya neumonía en un caso de este tipo, pero sí problemas autoinmunes, sí, Celeste. Queridos amigos, querido doctor, vamos a ir un corte y regresamos con esta y otras informaciones. Gracias. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos. 760 AM. 760, amplitud modulada. La fundación de la Gran Tenochtitlan con el Teocalli de la Guerra Sagrada, representando el periodo histórico del México antiguo. Y el ecosistema de ríos y lagos con el ajolote y el maíz en Xochimilco, en la Ciudad de México, patrimonio cultural de la humanidad. Juntos en el nuevo billete de 50 pesos. Revisar es efectivo. Banco de México. Llegas a tu casa, llegas al Torito o no llegas. Esta temporada decembrina, alcoholímetro todo el día, todos los días.
Conduce sin alcohol. Gobierno de la Ciudad de México. CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. En la Cámara de Diputados aprobamos los recursos que tendrá el país el próximo año. Para cuidar los bolsillos de todas las familias, no aumentarán ni se crearán impuestos. Y para impulsar la economía del país, se creó un modelo de confianza que facilita el registro y los trámites de quienes pagamos impuestos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Star TV se reinventa y crece. Ahora con HD, música, apps y más canales. Por eso Star TV es una gran opción en precio, calidad y servicio de TV satelital. Música en tu dispositivo, streaming, graba y pausa en vivo sin costo adicional. Paquetes desde 189 pesos. ¿Qué esperas? Contrata al 800-700-7827. Consulta promociones y cobertura en startvmexico.com. Guillermo Ortega Ruiz. ¿Qué opinas de la reforma eléctrica del presidente López Obrador? Es la nota de la última semana. El objetivo es saber si la población está de acuerdo en enjuiciar a actores políticos del pasado. Voces de la historia. La orden de combate está a la calle los revolucionarios. El virus del COVID no va a desaparecer, va a pasar a una condición estacional. Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. El sector salud tiene que estar muy pendiente para evitar contagios. Le invito a que me acompañe todas las noches a escuchar las voces de los protagonistas de la noticia. Con Ortega a las 10, lunes a viernes, 10 de la noche, tiempo del centro del país, a través de esta frecuencia. No se duerma. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en XABC Radio, en su programa Voces del Periodista. Estamos escuchando al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, científico mexicano, neurocirujano y además defensor de derechos humanos. El doctor nos platicaba y nos comentaba, nos informaba sobre lo que es el COVID incidental, que es nada más ni nada menos que la ola del Omicron, y nos dan pistas precisamente de que los síntomas ya no son precisamente los mismos y que hay una afectación al sistema inmune, hay que tener cuidado. Autoinmune, perdón. Te seguimos escuchando, doctor. Adelante. Sí, Celeste, comentábamos que son los grupos de 20 años, 30 años, aquellos que están siendo muy afectados en la actualidad por Omicron, particularmente aquellas personas que tienen diabetes, obesidad, hipertensión, problemas que los inmunocomprometen ya de antemano. Esos son los casos también más graves. O sea, por eso es que la vacunación sobre todo debe estar dirigida a este tipo de personas, adultos mayores o aquellos que tienen alguna comorbilidad que está comprometiendo su integridad física. Y bueno, comentábamos también que esta variante Omicron no necesariamente va a dar un problema neumológico, de hecho casi no se ven, sino problemas de otro orden, autoinmune, por ejemplo, problemas en coagulación sanguínea, como tú bien has comentado, de tal manera que también se pueden agravar otras enfermedades, otros problemas que ya tenía la persona previamente, por ejemplo, problemas en sistema nervioso, problemas en corazón o en otras partes de su organismo. Así que no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir teniendo el distanciamiento social, usar las medidas de higiene, el cubrebocas, no se pueden quitar. Muchas gracias, Celeste. Gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Muchísimas gracias. Yo le pediría al maestro Juan Bautista, coordinador de Voces Diario, maestro queridísimo, pues precisamente sobre el comentario que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en el que yo creo que buena parte de mexicanos coincidimos, ¿no? En el silencio de los expresidentes. En este caso se refirió al expresidente Calderón,
sobre que debe de explicar las ligas de García Luna con el narco. Él dijo: yo no sé por qué los conservadores añoran los tiempos pasados. Imagínense en tiempos de justicia que el hombre fuerte, el más cercano a Calderón, el secretario de Seguridad Pública, está en la cárcel acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada. Nos debe Calderón esa explicación independientemente de lo legal. Esto lo dice no nada más decir no sabía, no. A ver, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cómo conociste a este señor? ¿Por qué lo nombraste? ¿Qué no te diste cuenta de cómo actuaba? Su prepotencia, su arrogancia. Nunca te dijo nadie de que estaba actuando en contubernio con la delincuencia. Bueno, estas son algunas de las palabras del señor presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema, precisamente de quienes hacen caso omiso al pasado y también a un presente que está evidente con personajes que se dice están ligados a la delincuencia organizada. ¿Qué opinas, maestro Juan Bautista? Adelante. Gracias, Celeste, colegas que están ahora en el micrófono. Pues un tema amplio y profundo, Celeste. El presidente de la República el día de ayer estaba refiriendo temas que tienen que ver con pues el avance de sus obras, de los dineros que también todavía reciben algunas organizaciones del extranjero. Hablaba incluso del sometimiento de los indígenas mayas, no en tiempos de la colonia, sino en tiempos del porfiriato, y cómo eso se alargó incluso en los tiempos modernos, otra serie de sometimientos. Y ahí se refirió a esos tiempos, precisamente por ahí esa narrativa histórica que le gusta mucho a él, citar esos ejemplos de la historia, joyas de la historia, yo diría, que diario toca con un amplio conocimiento, como también hoy en la mañana, una buena clase sobre el poeta, en la vida del poeta Carlos Pellicer, tabasqueño. Entonces él ahí, en esa reflexión, señaló a esos grupos de conservadores que insisten en tener encapsulado una especie de tiempo y información decodificada que no ha salido a la luz pública, a pesar de que el tema ya tiene tiempo y de que ese señor García Luna está siendo enjuiciado en Estados Unidos. No tenemos mayor información, eso también es cierto, que han escrito ya incluso cerca de 5 libros de periodistas muy importantes, con referencias, con datos, con precisiones muy específicas, y el señor expresidente, pues no ha dicho esa mariposa es mía, o este abejorro es mío, como dice, como señala en la jornada el Fisgón en un excelente cartón. El silencio cómplice es lo que se está armando aquí, ¿no? Entonces, sí creo que es pero creo yo, eso es en cuanto a la información. Mi opinión es que independientemente del asunto legal, ya ves que se habían procedido también a los juicios de los expresidentes y no funcionó, se quedó ahí como que no le echaron muchas ganas todos, y se quedó ahí como de pasadita, finalmente no fue aprobado. Pero el tema, esa pregunta le toca también responderla a Vicente Fox, le toca responderla también a Enrique Peña Nieto, no solamente al señor Calderón. Y la herencia no es un segmento de la historia. Incluso hay antecedentes de que se prohijaron cárteles desde los tiempos de Fox, incluso se habla del financiamiento a su campaña en ese voto útil. También entró el narcotráfico y después las reglas que todavía no terminan por ser precisas que tiene el INE para evitar el lavado de dinero y la corrupción en las campañas. Pues creo que la pregunta es muy abierta, aunque aparentemente es precisa, debería ser más amplia en mi opinión, y sí tener algún instrumento que nos expliquen estos señores que estuvieron al frente de los gobiernos en México, cómo es que dejaron proliferar a todos esos grupos que hoy tenemos. Yo estaba haciendo un recuento de los cárteles que hay, hay cerca de 60 células en cárteles en todo el país, no se hablemos de 5 o 3 grupos, esos a su vez están diseminados en células regionales y en células, como el caso de la Ciudad de México, que casi no se toca, por ejemplo. En algún momento tuvimos
cerca de 200 bandas delincuenciales en la Ciudad de México, y nadie habla de eso. Por ejemplo, la venta de puntos de venta de drogas en la ciudad registradas, al menos hace 3 años, sumaban cerca de 2.500 puntos de venta de droga. Entonces tenemos que hablar del consumo, de los muertos que hay. Digo, solamente en estos últimos 16 años, amigos, se hablan de 350,000 muertos por el narcotráfico. Entonces, es necesario, sí, ir poniendo un alto en el camino, y que los que tuvieron que ver esas responsabilidades, pues tengan que declarar, para ir acotando y ir también con la nueva estrategia de la Guardia Nacional, pues cerrando ese camino, esa ventana de delincuencia. Todavía el día de ayer tuvimos esta sorpresa ahí en el Zócalo de Zacatecas, que es parte y resultado de esa herencia maldita que se habla, ¿no? Es mi comentario, Felipe. Muchísimas gracias, maestro Juan Bautista. Bueno, precisamente, queridos amigos, hay muchas cosas que, e intereses que hay y que ya tienen que ver, muchos de ellos, con ambiciones políticas. Yo quisiera agradecerte, maestro Juan Bautista, y pedirle al maestro Leonardo Valadez, autor de la columna Causa y Efecto, especialista en temas del Congreso. Maestro querido, ¿cómo vamos por ahí? ¿Qué ha pasado? Lo escuchamos con mucha atención antes de irnos al corte, y al regreso seguiremos escuchándolo. Pero si vamos arrancando, maestro, por favor. Adelante, maestro Leonardo Valadez. Quisiera saber si se me escucha bien. Sí, maestro, ¿Sí? Muy bien. Bueno, tenemos que hoy se reunió la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en San Lázaro, en la Ciudad de México. Presidió la presidenta del Senado y vicepresidenta de la comisión, Olga Sánchez Cordero, pero pasada 1 hora y fracción del inicio del trabajo de este día, suspendieron, porque han habido, estos datos que están aportando ustedes hace unos minutos, han habido situaciones difíciles en la salud de los legisladores, y se dieron cuenta de que pues era más prudente terminar hoy la sesión para reiniciar en la siguiente, el día 12, ya con medidas de sanitarias más específicas. Mientras tanto, en el Senado de la República se formó, como todos saben, una comisión especial para el tema del Estado de Veracruz, en donde el Congreso local hizo una ley local que se llama delito. El delito es ultraje a la autoridad. De conformidad con esta ley, una figura que a mí me recuerda en lo particular a la época de don Gustavo Díaz Ordaz, en donde por ver feo a la autoridad, pues muchos muchachos terminaron en la cárcel. Bueno, pues hoy algunas asociaciones de abogados en el estado de Veracruz señalan que hay entre 800 y 1.200 personas encarceladas, sin que todavía se les tome en cuenta su situación jurídica por este delito. Este delito que decía alguien que lo explica, que si uno está hablando con un policía y uno tiene suyas para hablar y salpica, pues eso ya es ultraje a la autoridad y están siendo detenidos. En ese mismo contexto, pues se tiene a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo, del Senado de la República, que fue detenido previo a Navidad y está encarcelado, acusado de delitos que supuestamente los abogados, los familiares y quienes le conocen no tienen nada que ver con asuntos de esa naturaleza, y que al parecer la Fiscalía del Estado tampoco ha podido demostrar científicamente que él haya participado en delito alguno. Pero ahí está un dimes y diretes con el gobernador Cuitláhuac García. Hay que recordar que se ha creado esta comisión y que el presidente de la comisión es Dante Delgado Ranauro. Dante, como en el infierno de Dante estuvo en la cárcel en una época después de gobernador, en razón a que fue acusado por malversación de fondos de otras linduras, pero finalmente no se le demostró nada. Se pasó un buen tiempo en la cárcel y con el clásico "usted disculpe". Dante, senador de la República del Movimiento Ciudadano, está en este momento encabezando esta comisión, que ahora ya está recibiendo información de particulares, de familiares, de mucha gente. Maestro, perdón, vamos a ir un corte y regresamos, queridos amigos, no perdamos. Excelente.
Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos. 760 AM. 760, amplitud modulada. Tierras, aguas y recursos naturales se han sobreexplotado. Abusamos de ellos. Estamos a tiempo de enfrentar el cambio climático y la contaminación. Reusa. Recicla. Reduce. Con la Ley General de Economía Circular aprobada por el Senado, el desarrollo con salud y bienestar es posible. Más tecnología para producir bienes sin desperdicio y mitigar el deterioro ecológico que hoy vivimos. Senado de la República. 65ª legislatura. Con Star TV te damos la suscripción a 0 pesos. Sí, suscripción 0 pesos. Solo paga por anticipado 2 mensualidades en tarifa regular del paquete seleccionado y nosotros te damos la suscripción. ¿Qué esperas? Disfruta de películas, novelas, series y más. Contrata al 800-700-7827. Consulta los términos y condiciones en startvmexico.com. Si tienes deseos de rendirte o no tienes esperanza, si crees que te hundirás en el miedo o la ansiedad, si sientes desesperación o crees que no puedes más, dialoguemos. En la línea de la vida alguien te escucha. Llama al 800-911-2000 o búscanos en redes sociales. Te damos el apoyo y la información que necesites. Juntos por la Paz, Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. La nueva forma de escucharnos. Entra a www.abcradio.com.mx. En el menú Estaciones, busca tu localidad. Encuentra la de tu preferencia. Dale clic. Y escucha la mejor música y los contenidos que a ti te gustan. Todas nuestras estaciones en un solo lugar. www.abcradio.com.mx. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en XEABC, las 760, queridos amigos. Estamos escuchando el análisis del maestro Leonardo Valadez, autor de la columna Causa y Efecto, quien nos habla sobre este tema en el que el día de hoy reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador el respaldo al gobernador de Veracruz en el caso del licenciado del Río Virgen. Ya después vamos a comentar por qué, pero en este caso el maestro Leonardo Valadez nos da su punto de vista. Adelante, maestro, lo escuchamos. Como decía don Jesús Reyes Robles, es un Estado de Derecho en el que vivimos, una autoridad que ejerce su autoridad, una defensoría que ejerce su derecho a defensa, y bueno, el ciudadano común, el periodista, el observador, solo debemos esperar que la autoridad correspondiente sea quien determine inocencia o culpabilidad. Me gustaría pasar al tema del Congreso, especialmente hablando, porque viene a partir del 1 de febrero el siguiente periodo ordinario de sesiones. Pertinentes leyes, ya que menciona Celeste al señor presidente, el presidente López Obrador tiene interés en 3 leyes que estarían en boga tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Reforma eléctrica, que ustedes han abundado en ocasiones anteriores sobre este tema. Reforma electoral, seguramente tendrá que ver una vez que pasen las elecciones en 6 estados que van a elegir gobernador, y Guardia Nacional, para que seamos más cuidadosos con la parte legal de las operaciones que hace este cuerpo, no sé yo si llamarle policíaco o de ejército, pero que sí merece mi respeto, porque necesitamos una autoridad que nos ayude a terminar con esto que empezaron los señores presidentes de los que ustedes han hablado en abundancia. Es cuanto, señorita presidenta. Ay, maestro querido, no soy presidenta, pero soy aquí quien mucho le quiere y le agradece su participación siempre, maestro queridísimo. Bueno, yo pediría de favor al maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza abordar el tema sobre lo que usted considere importante. Me parece que es muy relevante este tema que toca el maestro Leonardo Valadez, y en este tenor, pues las señales, ¿cómo las ve usted de provocación, de una cuestión también
con todo eso de lo que está pasando en Veracruz, con lo que pasó en Zacatecas precisamente como una reacción desesperada, damos cuenta de que ahorita muchos de los hechos, desgraciadamente también de violencia o de ese toma y daca, precisamente, por ejemplo, hay que estar atentos los mexicanos con estas leyes, que es importante que se aprueben. Bueno, vamos a ver qué es lo que se pide a cambio, como si fuera un mercado, cuando lo que debe de ser es en sí el tema esencial a cubrir. Lo escuchamos con atención, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. ¿Cuál es su opinión? Bueno, sí, efectivamente, licenciada Celeste, buenas tardes a toda la amable audiencia, maestros del panel, y es muy interesante lo que hoy estamos viendo en el escenario político y judicial de nuestro país. Por una parte, unas evidentes resistencias a lo que ha sido la Cuarta Transformación en una ruta constante y permanente donde ha quedado demostrado que nadie, aun con la cercanía que pueda tener o haya tenido durante la lucha de largos años por concretar este proceso de transición democrática, tiene garantía de que una vez dentro de la Cuarta Transformación pueda o crea que se le debe una factura y piense que puede hacer lo que se le dé la gana, como se ha repetido en muchos casos en varios tramos de la historia política de nuestro país. Y no tenemos que ir muy lejos, simplemente tenemos que hacer memoria de la manera en donde y de cómo el proceso, previo a procesos electorales, en muchas ocasiones, cuando la capacidad del debate, de discutir los temas, de unificar un proyecto o de ceder incluso visiones patrimonialistas, regionales y políticas en pro de un proyecto, esto se deriva en la confrontación de quienes, y lo digo con todo respeto, pero realmente no se lo merecen, abrumados por la adulación de quienes lo rodean, le hacen sentir que son factores determinantes para lo que pueda pasar o no pueda pasar en términos cortoplazistas. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que es el líder de este movimiento, ya ha dicho, primero abrió el abanico, como no se había hecho durante la historia de México, para que quedara claro que cualquier mexicano tiene y puede aspirar al cargo de la presidencia de la República, pero también ha dicho muy claramente que hay un proyecto que no puede terminar en el instante en que su periodo constitucional concluya como lo establece la ley, sino este tiene que concretarse. Sería un tanto cuanto lamentable que después de tanto luchar por llegar a la orilla, lo he dicho ya en varias ocasiones, termináramos ahogándonos precisamente en el tramo final. Esto ha despertado, como sucedió en el tramo de la elección posteriormente a la nominación de Luis Donaldo Colosio, las más bajas ambiciones políticas que han llevado y que llevaron en ese momento al crimen político del propio Luis Donaldo Colosio y sucesivamente una serie de hechos que llevaron hasta el ex líder potencial de la Cámara de Diputados, José Francisco Ruiz Massieu, en la ejecución a la cual fue objeto como parte de esos ajusticiamientos que ya tenían un antecedente, claro, no hay nivel, ningún crimen tiene nivel, todos son desmenables, pero ya a nivel de personajes directos en la política, porque recordemos que antes de la elección del 88, el haber logrado por parte de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, la señora que recibió recientemente Rosario Ibarra de Piedra, en fin, todo ese grupo interesantísimo, la ejecución se fue contra los líderes de la movilización, y no olvidemos que en ese proceso fueron más de 500 mexicanos militantes de esa coalición política los que fueron ejecutados sin que nadie se desgarrara las vestiduras, y también lo digo con mucho respeto, ni se formaran comisiones para averiguar abusos de poder o infamias que se cometieron y que quedaron sepultadas en la más deleznable concertación
en esa elección de 1988. Hoy no estamos en un escenario diferente. Ha habido un cambio profundo en muchos estados de la República a partir de las últimas elecciones y está por entrarse a una etapa que va a ser crucial en el escenario, en el panorama político nacional y en el agrupamiento de lo que es el proyecto y de quienes en un momento determinado debieran, y hablo de un hecho de ética y de moral y de disciplina, mas no por su actitud, que además ya quedó clara, quienes debieran tener una lealtad al proceso y al proyecto para que aterrice y no anteponer sus ambiciones políticas personales para que esto se derrumbe. No, parece que no han aprendido de la historia cuántas veces se han caído fuerzas y acciones que se fueron construyendo lentamente. En los diferentes estados de la República, los gobernadores están siendo objeto de un sinnúmero de presiones, de aquellas inercias que se consolidaron después del crimen de Luis Donaldo Colosio, que era un cambio sustancial de la política de nuestra nación para contrarrestar una nomenclatura creada, forjada, fortalecida en Atlacomulco, una jefatura política que Luis Donaldo rechazó desde el principio y que muchos analistas en su momento consideraron que era de extremado y finalmente lo fue, de alto riesgo. Por eso es importante cuando se habla de poder revisar los acontecimientos, quiénes fueron los actores principales, qué andaba haciendo un gobernador como Mario Fabio Beltrones en Lomas Taurinas en el momento y en el instante en que siendo responsabilidad de un gobernador de Baja California que fue beneficiado con las concertaciones concertadas por Diego Fernández de Ceballos, toma el control del supuesto asesino solitario de Luis Donaldo Colosio. ¿Cómo fue que le llegó el video para que él fuera el que destapara a Ernesto Zedillo Ponce de León en aquel dantesco y verdaderamente vergonzoso esquema de que un gobernador opera prácticamente este momento tan difícil de nuestro país? Y para culminar mi análisis, como lo vimos cogobernar durante más de 18 años en un juego pendular y de tramoyismo político, brincando los liderazgos de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, donde se hizo no famoso por una división de poderes, sino por un poder paralelo caracterizado por la manera en que la ley de ingresos y egresos era una auténtica cloaca de moches, de corrupción, de dominio político, y en donde los presidentes Zedillo Ponce de León, Diego Fernández lo fue paralelamente, el señor Vicente Fox Quesada y el propio Felipe Calderón Hinojosa, parte de Enrique Peña Nieto, no pudieron nunca tener un control pleno y total. Era necesario frenarlo. Hoy esta transformación tiene mucha profundidad y esta nomenclatura, la misma que asesinó a Luis Donaldo Colosio, quiere darle un balazo a la cuarta transformación. Y bueno, aquí, sí, maestro, de aquí curiosamente hay quienes pertenecen a ese grupo neoliberal que mucho barajean y repiten y dicen el nombre del propio hijo de Luis Donaldo Colosio, que pues bueno, ahí la deducción de cada quien y el oportunismo de cada quien. Ahí lo dejamos en la mesa para que usted reflexione, querido amigo Radio Escucha. Vamos a ir a un corte y regresamos. Gracias. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos. 760 AM. 760, amplitud modulada. La nueva política de salarios mínimos es producto del diálogo y consenso entre empresarios, trabajadores y el gobierno de México por reparar años de injusticia para millones de personas trabajadoras. En solo 3 años, de manera responsable y sostenida, el salario mínimo ha aumentado 73% en términos reales. Con mayor poder adquisitivo, hay más consumo y dinamismo en la economía. Por el bienestar de todos, un salario digno.
Gobierno de México. ¿Ya conoces Star TV? Sí, los de la antena amarilla con los canales más vistos en México. Novelas, deportes, noticias, los HBO, Star y para los peques los mejores canales infantiles Baby TV, Disney Channel, Nick Jr. Paquetes desde 189 pesos al mes. ¿Qué esperas? Contrata ahora al 800-700-7827. Súmate a la ola amarilla de Star TV. Guillermo Ortega Ruiz. ¿Qué opinas de la reforma eléctrica del presidente López Obrador? Es la nota de la última semana. El objetivo es saber si la población está de acuerdo en enjuiciar a actores políticos del pasado. Voces de la historia. La orden de combate está a la calle los revolucionarios. El virus del COVID no va a desaparecer, va a pasar a una condición estacional. Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. El sector salud tiene que estar muy pendiente para evitar contagios. Le invito a que me acompañe todas las noches a escuchar las voces de los protagonistas de la noticia. Con Ortega a las 10, lunes a viernes, 10 de la noche, tiempo del centro del país, a través de esta frecuencia. No se duerma. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en su programa Voces del Periodista en XEABC, las 7:60. Querido maestro Enrique Pazos Carranza, nos hacía su lectura, su comentario y sobre el tema que mencionamos, cómo se utiliza o se cree que se puede heredar el trabajo del padre hacia el hijo del licenciado Colosio, cuando al parecer por muchos que no somos doctos en la política como ustedes, maestros de la mesa, pues se ve como una utilización del nombre más que nada. ¿Usted qué opina, maestro? Adelante. Bueno, la política y los hechos en la política son de mucho simbolismo. Para poder entender, yo creo que esto habría que explicárselo a Luis Donaldo Colosio Riojas, el por qué el asesinato de su papá fue en Baja California, allá en ese estado, pues tendría que ver en la historia del PRI, que fue el primer estado que perdió el PRI en manos de su papá, que le entregó en concertación a Ernesto Rufo Atl. El hecho de que él perdiera la vida cuando iba en contra, en línea directa, a la nomenclatura janquista en Baja California, es una señal verdaderamente abrumadora que tendrían él que analizar. Sería también muy interesante cuando él dice que está en el partido idóneo y adecuado, pues que revise que todos los que estuvieron al lado de su padre en el proyecto que él encabezaba, pues no están precisamente en ese partido. Hasta Alfonso Durazo como gobernador de Sonora, aquí en Campeche, la Elena Sansores San Román, y así podría yo señalar un sinnúmero de hombres y mujeres que estaban en ese proyecto, que era un proyecto nacionalista, antijanquista y anticaciquil. Entonces, yo creo que Luis Donaldo Colosio necesita un poquito de historia y probablemente no tenga ni siquiera la idea de que está siendo arropado por los mismos que cuando vieron que Luis Donaldo iba en una ruta de reconsideración a su actividad concertacionadora antinacionalista, pues le cegaron la vida. Bueno, queridos amigos, yo quisiera, gracias maestro don Enrique Pazos Carranza, yo quisiera hablar con Ceci Tapia, queridísima Solidaridad 1000. Sabemos que ha recibido llamadas en el Club de Periodistas de México, que ha recibido correos tú directamente, también a Voces, sobre diversos temas. ¿Qué nos dices de lo que sucede en redes? Y también un tema que se llama carta aporte, que es algo que la gente tiene mucha duda sobre algunas facturas que dicen que es hasta el 31 de marzo que se pueden presentar. ¿Qué nos puedes decir? Porque este es un tema que te han consultado recientemente, Ceci, querida. Adelante. Claro que sí, quería Celeste. Muy buenas tardes, maestros. Pues bueno, vamos a hablar primero de redes sociales, porque ha habido unas tendencias. Hoy ha estado muy movido el día. Toda razón, pues obviamente, de la conferencia del presidente, en el que él dijo que las tres reformas que van a impulsar, pues va a ser la reforma eléctrica, la reforma electoral y la Guardia Nacional. Y obviamente esto
lanza un hashtag de Sedena, pues obviamente el tema es garantizar al pueblo la seguridad, y bueno, en eso está. Obviamente también el presidente lamentó el hallazgo de la camioneta de 10 cuerpos de frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas. Y uno de los hashtags de este momento es que ya encontraron a los culpables y que ya los detuvieron. Entonces, es un tema en que hay que dar un poco de seguimiento. También dijo el mandatario que tiene una confianza en el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y en el fiscal Alejandro Gertz Manero. Y bueno, pues ahí vamos platicando, porque también dijo de su confianza del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, aún a pesar que se dice que hay una carpeta de investigación que la PGR de Gertz Manero pues anda ahí trabajando, no solamente contra el ex fiscal, bueno, de la Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, sino también de su esposo. Entonces hay que estar como muy atentos. Y hablando de esto que habló nuestro querido doctor Rodolfo Ondarza, pues resulta que Aeroméxico ha cancelado 44 vuelos en la Ciudad de México porque 209 retrasos, porque hay 140 sobrecargos contaminados de COVID. Entonces hay que estar como muy atentos, esta noticia es muy importante, y obviamente no bajar la guardia, estar muy atentos, no entrar en pánico, porque además también hay filas inmensas para hacerse los estudios. Entonces hay que estar como cuidadosos, no bajar la guardia y estar súper atentos. También recordar el aniversario luctuoso de San Rulfo, un día como hoy, en 1986, que fallece quien fue el autor del Llano en Llamas y su novela Pedro Páramo. Entonces, bueno, pues esto es un tema súper importante. Y hay otra tendencia muy buena, que y no porque el tema lo sea, sino porque de repente se está hablando de una riña en el penal de Apodaca. Y esto es como difícil de decir, porque inclusive hay humo, no solamente agresiones, hay 6 gentes enfermas o heridas. Pues hay que estar como muy atentos a estos temas en Nuevo León, en Zacatecas, en Veracruz, que son los temas de la red social. Y bueno, hablar rápido de la carta de porte. Resulta que la mayoría de las personas están preguntando, oye, ¿dónde puedo hacer mi carta de porte? Bueno, pues si eres usuario del sat.gov.mx, lo puedes hacer en esa página como si fuera tu factura normal, y dentro de esta factura te piden cuál es lo que buscas, lo que quieres es un CFDI de traslado. Por eso no lo ves, no viene como carta de porte, viene como factura de traslado, porque es el documento que te van a pedir los policías federales si en algún momento dado traes un camión y quieren revisar tu mercancía. Entonces es obligatorio para los niveles nacionales que ya tengan a partir del 1 de enero de este año, que tengan su carta porte o CFDI de traslado o factura de traslado. Por ahí grabamos un videíto explicándoles porque sí tienen muchas dudas, y porque también alguien dijo en las redes, oye, no, esto es hasta el 31 de marzo del 2022. Eso solamente es para el comercio exterior. Pero también hay que darnos cuenta que este CFDI es para vehículos ligeros de carga que no excedan, bueno, es para todos, pero hay quienes no podrán hacerlo, y esos son únicamente los que tengan camión pequeño y que además, si toman un tramo federal, pues no sea más de 30 kilómetros. Yo lo comento mucho, hay quienes no saben que es un tramo federal, pero quienes viven cerca de un aeropuerto, quienes viven cerca de un lugar donde se encuentran las carreteras, las autopistas, pues mejor se vengan, hagan su CFDI de traslado. Y también dice que quienes traigan vehículos ligeros de carga pueden no tenerlos, pero un ligero de carga, ¿qué es un camión ligero de carga? Pues hablan de un camión de 2 ejes y de máximo 6 llantas. Pues hay que estar como muy atentos a todo esto, es muy importante, porque también esto puede darse a la corrupción. Y si nosotros no sabemos, un policía te puede tener tu carta porte y en lugar de decir, oye, yo no tengo que hacerla, entonces sean víctimas de una corrupción o de una mala apreciación de la justicia. Entonces, bueno, este es un tema súper importante, ojalá lo puedan ver. Y por favor, jóvenes, dense de alta en el RFP, créanme que no va a haber ningún problema, al contrario,
muchos de sus trámites las van a poder hacer con las fieles y ese también es un tema muy difícil en redes sociales. Muchas gracias, querida Celeste. Gracias a ti, Ceci Tapia, Solidaridad 1000, @Solidaridad 1000. Muchísimas gracias. Maestros, queridos maestros de la mesa, yo les pido de favor, si fueran tan amables de darnos un mensaje de salida. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, adelante, doctor. Bueno. Sí, muchas gracias. Pues únicamente recordar que Calderón está fingiendo demencia. En las Fuerzas Armadas había y hay altos mandos que son muy solidarios con el pueblo, que son honestos y que son verdaderamente patriotas. Recordar que en el sexenio de Calderón, pues algunos de estos altos mandos, como el general Ángeles de Aguajare, Tomás Ángeles de Aguajare, sufrió prisión de manera injusta por alertarlo sobre fuerzas de seguridad en su estar en contra de la guerra fratricida a la que nos llevó Calderón. Es cuanto. Okay. Gracias, doctor querido. Ya estamos de salida. Maestro Juan Bautista, por favor. No, solamente un saludo a todo el auditorio que se cuide de esta ola de Omicron, porque no hay información segura todavía, en mi opinión. Y por favor andarse cuidando con todas las medidas que han recomendado, nada más. Gracias, maestro Juan Bautista. Maestro Leonardo Valadez, adelante, por favor. Me hubiera gustado ver al presidente Luis Donaldo Colosio al término de su mandato, porque la mayoría de nuestros expresidentes han salido mal para desfortunio de los mexicanos. Y dos, y ojalá Luis Colosio Rioja me invite a comer cabrito a mi tierra, a Nuevo León, sabiendo que viví muchos años en San Pedro Garza García. Es cuanto, maestro. Y que ojalá y le puedan orientar, maestro, de paso. Maestro don Enrique Pastor, ya estamos saliendo, por favor. Habrá que regalarle un buen libro a Luis Donaldo Colosio, y sería el de Sherlock Holmes, para que sepa quién se benefició con el crimen de su padre. Gracias, maestro querido. Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Por favor, cuídense, estamos en un fin de semana que estamos regresando a clases, que estamos regresando a los trabajos. Ojo con los contagios. Gracias, queridos amigos, a ustedes, Radio Escuchas. Gracias. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso es de lo que se trata. Cuídense mucho, por favor, y aliméntense sanamente. Muchísimas gracias.